¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron Naufragio del Oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales.
Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces, las desapariciones no tuvieron explicación y nunca se han encontrado restos. Otra extraña teoría que intenta resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron restos, no podemos saberlo con seguridad. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avengers, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Esta área particular del océano es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este gas puede acumularse hasta que ¡boom!, estalla. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco estuviera en el área de uno de estos estallidos, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Si bien esta teoría tiene mucho sentido, no parece muy probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes liberaciones de gas en esta área en los últimos 15.000 años. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y, como resultado, problemas de navegación y, naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Dado que el campo magnético se mueve constantemente, también podría estar llevándose el Triángulo de las Bermudas. Ahora que la gente sabe dónde está el triángulo, es fácil evitarlo. Supuestamente se mueve hacia el este junto con los polos magnéticos. Pero los científicos aún no pueden responder dónde estará exactamente en un par de años. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Hay otro triángulo en el lago Michigan, al igual que el que está cerca de las Bermudas. El Triángulo de Michigan obtuvo su mala reputación por algunas desapariciones. La primera registrada data de 1679. Un barco grande, uno de los más grandes de la época, partió en una expedición, pero una vez que entró en el Triángulo Siniestro, nunca regresó. Mucho después, un avión desapareció en este triángulo. Los cielos suelen estar muy despejados ahí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en el área. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente.
Mientras tanto, un área misteriosa en el Océano Pacífico tiene otro triángulo siniestro. Frente a la costa sur de Japón, no muy lejos de Tokio, hay un mar donde muchos barcos conocieron su final. Desaparecieron sin dejar rastro. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. También hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano en el área del Triángulo del Pacífico. Te estás desviando de tu rumbo original, navegando en la dirección equivocada. El Mar Caribe, salpicado de pequeñas islas, está cerca del triángulo. El lecho marino aquí no es profundo, así que ahora el barco está atascado en un bajío y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa usando GPS y otra navegación moderna. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace tiempo que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar lejos de aquí. Hoy en día no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí, a lo largo del Océano Atlántico hay lugares donde desaparecieron muchos más. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está entre los primeros 10 de tales lugares. Una de las principales razones por las que muchos barcos se pierden aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hay en un lugar, más Y todavía asusta a muchos navegantes. Pero tú no tienes miedo y quieres demostrar que no hay nada especial en este lugar. Navegas hasta el centro del lugar en un pequeño barco de pesca. Apagas el motor y esperas. Pasan varias horas. El sol se oculta en el horizonte y llega la noche. Estás a punto de volver a la orilla, pero de repente se hace demasiado silencio. Entonces oyes un chapoteo de agua. Miras por la borda y ves cientos de peces nadando hacia la superficie. Algo grande los ha asustado. Algo que viene directamente de las profundidades. Al segundo siguiente observas grandes ojos brillantes y largos tentáculos que se acercan al barco. Parece que uno de los mitos más terribles sobre el Triángulo de las Bermudas resultó ser cierto. Un enorme calamar que arrastra a los barcos al fondo. Las historias sobre estos calamares aparecieron mucho antes de la aparición de los mitos del Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, los marineros de Noruega y Groenlandia contaron historias sobre un temible monstruo marino, el Kraken. En estas historias, este rompía las cubiertas de los barcos con sus gigantescos tentáculos y los arrastraba al fondo. La aproximación de esta criatura es imposible de ver ya que no se acerca por el costado, sino por abajo. Pero no eran más que historias. Solo en el siglo XIX aparecieron pruebas científicas de la existencia de estos monstruos. Se encontró un pico de un calamar desconocido en la costa de Dinamarca. El tamaño del hallazgo era de unos 7,6 centímetros de diámetro, es decir, del tamaño de la palma de la mano de un ser humano. Entonces quedó claro que el Kraken era real y es solo una variedad de calamar gigante. Desde entonces se han descrito más de 21 especies de estos, pero el primer video con este monstruo se grabó en el 2004 en las aguas del Atlántico Norte, no lejos del Triángulo de las Bermudas. Los biólogos marinos utilizaron un señuelo para sacar al calamar de las profundidades. El enorme monstruo medía unos 9,1 metros de largo, lo que equivale a la mitad de un vagón de metro. Apareció de repente de la oscuridad del océano y atacó rápidamente el señuelo, apretándolo con sus tentáculos. Después de eso se han registrado muchos casos de calamares en fotos y videos. Enormes calamares aparecieron en la orilla y pasaron nadando por delante de los barcos. Según algunos registros, el mayor monstruo jamás encontrado medía 18 metros de largo y pesaba casi 1 tonelada. Esto es del tamaño de un gran autobús. Algunos científicos creen que los calamares gigantes pueden alcanzar los 45,7 metros de longitud, lo que equivale a casi el doble del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero su gran tamaño no es suficiente para hundir un barco. Lo primero que les ayuda a hacerlo es el efecto sorpresa. Los calamares vienen de las profundidades, lo que significa que no pueden ser vistos desde la cubierta, pero el monstruo puede ver un barco desde lejos. Tiene los ojos más grandes del mundo. Un ojo es del tamaño de una pelota de baloncesto. La vista de un calamar gigante le permite observar a sus presas en las profundidades del Negro Mar y desde una gran distancia. La mayoría
mayoría de las criaturas del planeta no pueden ver en esas condiciones. Entonces el calamar nota tu barco y decide que es comida. Se acerca rápidamente a este y ataca con sus tentáculos. El animal tiene 8 extremidades y 2 tentáculos extra más largos que el monstruo utiliza para llevar la comida a la boca en forma de pico. Los otros están cubiertos por docenas de ventosas llenas de dientes afilados. Nada puede escapar si el calamar lo agarra. Este envuelve sus tentáculos alrededor de tu bote. Con los dientes de cada brazo muerde la cubierta. 2 largos tentáculos pueden agarrarte mientras corres presa del pánico. El calamar puede sacudir el barco de lado a lado hasta que una de sus partes se hunda en el agua. Luchas contra 2 largos tentáculos y te caes. Los 8 brazos del monstruo aprietan más fuerte. Puedes oír cómo se resquebraja el casco del bote. El calamar es grande, pero todavía no puede hundir un gran objeto de metal. Probablemente no podrá hundir enormes barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Ves cómo el calamar se aleja nadando hacia las profundidades. Esta vez tuviste suerte, pero definitivamente no habrías podido manejar a 2 monstruos así. La existencia de los calamares gigantes se demostró hace más de 150 años. Pero la gente sigue sin saber nada de ellos. El hecho es que son unas de las criaturas más esquivas de la Tierra. Nadan rápido y pasan la mayor parte del tiempo a profundidades de entre 396 a 914 metros. Para descender hasta ahí se necesitan submarinos robustos y equipos voluminosos que generan mucho ruido. Los calamares se dan cuenta de ellos mucho antes y se alejan nadando. Los científicos no saben nada sobre su comportamiento, su vida social, sus hábitos o la distancia que nadan durante el día. Y lo que es más importante, no sabemos cuántos de ellos están escondidos en el agua. El océano solo está explorado en un 5%. Es posible que millones de calamares gigantes naden en las profundidades del mar. Solo hay que imaginar cientos de tentáculos gigantes que se acercan a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y más ligeros. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos y hacían agujeros en el cuerpo de los barcos con sus afilados picos. Las ventosas dentadas podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a la cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los supervivientes llegaban a la orilla y contaban a todo el mundo lo de los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para vigilar el espacio marítimo. Enciendes el motor para nadar hasta la orilla y notas que unos 30 tentáculos te alcanzan desde el agua. 3 calamares gigantes aprietan el barco desde todos los lados y tiran de él hacia abajo. Parece que no hay forma de salir. Miras por la borda y ves unos ojos negros que te miran. En este momento encuentras una solución. Los calamares pasan toda su vida en la oscuridad y tienen miedo de la luz. Afortunadamente tienes un cohete de señales. Lo utilizas para ahuyentar a los monstruos. Los calamares vuelven a bajar al agua, pero aparentemente no por mucho tiempo. Sueltas unos cuantos cohetes más en el océano y gritas de miedo. La luz roja ilumina la oscuridad del mar y ves cientos de tentáculos en movimiento. Rápidamente se alejan del fuego, nadando hasta una distancia segura. A toda velocidad, navegas hacia la orilla y sueltas todos los fuegos de señalización en el agua.